Sobre la negativa de vender gasolina a las fuerzas de seguridad, la titular de la Secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidió a los empleados de las gasolineras que denuncien a quienes los están amenazando. Asimismo, adelantó que por el momento será la Sedena quien distribuye el combustible a policías y militares en Nuevo Laredo. Y vamos a tratar de que las gasolineras y los gasolineros, los consorcios de gasolinas, denuncien en su caso y saber quién los está amenazando para actuar en consecuencia. ¿Habría alguna estrategia especial para este tema, secretaria? Yo creo que si denuncian y si nos dicen quiénes son los que los han amenazado, creo que pudiéramos actuar más rápidamente. Bueno, mientras tanto en Veracruz, incluso después de la muerte, hay problemas. La ausencia del Estado no solo se ve en la cotidianidad de la vida, ni siquiera pueden tener un servicio médico forense digno. Ya saturado uno sobre otro, no saben ni quiénes están sepultados ahí. La CEMEFO, que está al interior del Panteón Jardín Municipal de Coatzacoalcos, Veracruz, se encuentra en condiciones insalubres y descuidadas. Tan solo afuera de las instalaciones hay bolas de cabellos, guantes y cubrebocas tirados en el piso, mientras que 2 botes de basura están hasta el tope de desechos con los que trabajan para investigar los cuerpos, como trapos y batas manchadas de sangre. Mire, esto es los desechos allá adentro, los trapos donde recogen todos los difuntos, las personas que son víctimas, los guantes con los que trabajan. Yo no me veo en la facultad de obligar al personal sindicalizado a retirarme esto. No tengo, ahí tengo guantes tirados, todos esos guantes tirados que hay son de ellos. La situación al interior es peor. Aunque está cerrado con candado, por unas ventilas se logra ver bolsas negras, sábanas sucias por todos lados, el piso manchado de sangre, sobre una plancha un cuerpo tapado y el olor es nauseabundo. Incluso desde hace más de 2 años, ahí tienen 22 cuerpos apilados en una esquina que no han sido enterrados. Que es un espacio verdaderamente olvidado por parte de ellos. Ahí tienen varios cuerpos ya de no meses, años guardados ahí. La verdad yo no entiendo qué es lo que esperan para ellos hacer el trámite correspondiente y darle cristiana sepultura a esas personas que tienen ahí. Teníamos 22 hace 2 meses, hicieron el trámite para 10, pero lo concluyeron a más 5 trámites, sepultaron 5. Redujeron a 17, pero otra vez se incrementa a 22 y tenemos ahí pues un olor tremendo, un foco de infección tremendo. Por si fuera poco, en la fosa común entierran un cuerpo sobre otro. El lugar está lleno de maleza y en pésimas condiciones. Esta situación se ha manifestado desde hace 1 año a la Fiscalía General del Estado a través de oficios, ya que la CEMEFO depende de esta institución, porque afecta tanto a los familiares que llevan o visitan a sus difuntos, así como a los trabajadores de ese panteón y a los habitantes aledaños. Para Imagen, Tamara Corro. Hablando de Veracruz, Verónica Hernández fue nombrada como encargada del despacho de la Fiscalía del Estado tras la separación temporal de Jorge Winkler. En un breve mensaje aseguró que iniciará una nueva etapa en la Procuración de Justicia en Veracruz. La etapa negra de indolencia, ineficiencia y uso perverso de la ley habrá de terminar. Las querellas que deban presentar los afectados serán resueltas en las instancias debidas. Lo que nos corresponde ahora es trabajar y alinear esfuerzos con el resto de las instituciones para cambiar la percepción de injusticia. Ojalá sepa lo que se está metiendo doña Verónica. La llegada de Verónica Hernández al edificio de la Fiscalía fue un tanto atropellada. Cuando intentó ingresar, el oficial de la entrada la detuvo y le pidió que se identificara. Y así respondió la encargada del despacho de la Fiscalía. He sido nombrada encargada profesional de la Fiscalía General, del despacho de la Fiscalía General. Aquí está el acta que valida mi toma de posición. Le solicito, me permite el acceso. Licenciada, jurídicamente me permite hablar con el visitador, o si no con el abogado general, que me dé las instrucciones y de antemano. La encargada en este momento soy yo. Sí, lo entiendo. Entonces, todos están a mi disposición y a mis órdenes. Entonces, sí. yo le estoy dando la instrucción, le pido se identifique usted.
Bueno, nuestra compañera Miriam Moreno entrevistó vía telefónica al fiscal suspendido Jorge Winkler. Asegura que su familia y él están en riesgo y que tuvieron que abandonar Jalapa. Esto fue lo que le dijo. Fiscal, ¿hay condiciones para que usted y su familia permanezcan en Veracruz o estén en Veracruz o ya tuvieron que salir del estado? No, estamos en un lugar seguro, Miriam. Estamos esperando a ver qué pasa con las decisiones jurisdiccionales, pero sí, la situación es bastante complicada y de riesgo. Así lo digo, mis hijos no han ido ya al colegio desde ahora, ya no están en la ciudad de Jalapa, tampoco he suscrito. Estamos en un lugar seguro, sí, pero con el riesgo de que no estamos solos, no tenemos ni siquiera un vehículo con las características de seguridad que se requieren, ni mucho menos un personal de custodia, que no es porque yo lo exija, sino que por ley así está establecido. ¿A qué hora le quitaron la seguridad, fiscal? Desde el momento mismo en que llegó la policía y llegaron estas personas a la fiscalía, se ordenó que se concentraran todos los elementos y los vehículos que estaban asignados a la seguridad del suscrito y de mi familia. Durante estos casi 3 años nos hemos enfrentado a la delincuencia, Miguel. Hemos llevado a prisión a criminales peligrosísimos. Evidentemente requerimos la protección del Estado. Nos retiraron tanto vehículos como protección en custodia a mi familia y a mí. ¿Y qué está pasando en el mundo? Por supuesto, la noticia de este momento es el huracán Dorian, que continúa avanzando hacia la costa sureste de Estados Unidos, amenazando a Florida, Georgia, Carolina del Sur, Carolina del Norte. Mientras tanto, en las Bahamas se redoblaron los esfuerzos de rescate. Las primeras imágenes aéreas de Bahamas tras el paso del huracán Dorian muestran daños catastróficos. Cientos de viviendas sin techo, autos volcados, enormes inundaciones y escombros por todos lados. Los esfuerzos para rescatar sobrevivientes se redoblaron el miércoles en el archipiélago con apoyo de Estados Unidos y Reino Unido. La Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja dijo estar preparando un gran esfuerzo de emergencia para aliviar la situación de unas 76,000 personas afectadas por el ciclón en Gran Bahama y en las Islas Ábaco. Hasta el momento se informó al menos de 2 decenas de fallecidos, pero las autoridades bahameñas dijeron esperar un aumento de esa cifra. Según el gobierno, es una de las mayores crisis en la historia del país. Mientras tanto, Dorian se desplazaba a unos 15 kilómetros por hora hacia la costa sureste de Estados Unidos, amenazando en particular a Florida, Georgia, Carolina del Sur y Carolina del Norte como huracán categoría 2. Con vientos de 165 kilómetros por hora, sigue siendo calificado de huracán poderoso. El presidente estadounidense Donald Trump instó a las personas a mantener la prudencia. Estamos preocupados por impactos significativos a Carolina del Sur, desde Charleston hasta Wilmington, así como Outer Banks. Ciertamente la fuerza de la tormenta tropical, así como la oleada de la tormenta, 4 a 7 pies, y entonces lluvias significativas hasta 10 pulgadas o más en parte de las Carolinas. Así que estamos bien preparados, coordinados completamente con los estados. Muchos efectivos predesplegados listos para dar respuesta cuando golpee la tormenta. Las autoridades declararon el estado de emergencia en gran parte de la costa este del país, donde millones de habitantes podrían estar en la trayectoria de Dorian. Y mire, si usted quiere ser presidente, al menos tome clases de geografía, por lo menos de su país. Es que luego de ser criticado por sugerir erróneamente que el huracán Dorian podía golpear a Alabama, el presidente Donald Trump apareció con un mapa alterado. En él se observa cómo alguien marcó el mapa con un plumón negro para extender la ruta más allá de la Florida hasta Alabama. Reporteros en la Casa Blanca le mostraron el mapa original del Servicio Meteorológico, por lo que dijo que no sabía quién pudo haberlo alterado. Bueno, y mientras tanto, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos anunció la imposición de aranceles al acero estructural de México y China. Esta determinación es preliminar. Según la autoridad, las empresas mexicanas incurrieron en una práctica conocida como dumping, que implica el vender el producto por debajo del valor de mercado. De también las empresas investigadas, hubo algunas cuyo dumping fue de hasta 30.58%. ¿Qué le parece si vamos a los dineros? En Asia cerraron con resultados mixtos. Tokio gana 2.12%, Hong Kong baja 0.03%.
En Europa, Londres gana 0.59%, París sube 1.21%, Frankfurt avanza 0.96%, Madrid gana 0.54%. América abrirá de la siguiente manera: el Dow Jones 26.355.47 puntos, el Nasdaq 7.976.88 unidades, la Bolsa Mexicana 42.324.47 puntos. Los billetes: el dólar 19 pesos con 22 centavos a la compra y 20 pesos con 5 centavos a la venta. El euro 21 pesos con 10 centavos a la compra y 22 pesos con 18 centavos a la venta. Petróleo: el West Texas 56.26 dólares por barril, el Brent del Mar del Norte 60.70 dólares por barril, la mezcla mexicana 54.70 dólares por barril. Amigos de Imagen, ya es jueves, pasitos chiquitos del fin de semana. Fíjense nada más, problemas en territorio nacional por remanentes de Fernán, justamente que el día de ayer tocó tierra. Así es como los sistemas tropicales empiezan a perder fuerza. Primero, para alejarse, empiezan a expandir sus bandas nubosas, su núcleo se hace amplio y demás, pero cuando toca tierra ya se convierte rápidamente de depresión a baja remanente y eso es lo que tenemos al momento. Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, incluso Durango, Zacatecas y San Luis Potosí mantendrán pronóstico de lluvia de fuerte intensa. En el transcurso de hoy, no se me altere, a partir de mañana ya empieza a recuperar. Prácticamente todo el centro occidente y región noroeste continúa afectada por lluvias debido a canales de baja presión. Lo vemos en el estado de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, lo comentábamos, Nayarit, Jalisco, Colima. Están cubiertos en nubecitas. De igual forma, en el Valle de México continuaremos tanto en el estado de México, Ciudad de México con lluvia. ¿Cuál es la nota? Que es lluvia que no se ha estado presentando como tormentas eléctricas y granizo y de manera muy fuerte o intensa. No, es lluvia moderada, incluso aislada, que se ha estado presentando. Y en zonas del sureste estamos ya esperando la llegada de la onda tropical, que sería la número 35, va a generar cambios ligeros en la península de Yucatán, pero eso sí, no nos va a quitar del calor que se está presentando por allá. Son 35 grados centígrados, casi 40. Hay que mantenerse bastante bien hidratados. Vamos a ver ahora los termómetros que se van a estar presentando hacia la frontera norte, noroeste, norte y noreste mexicano. Justamente le platicaba acerca de las temperaturas que van a estar en promedio arribita de los 30 grados centígrados, pero hay cambios debido a que llegó Fernán como bandas nubosas, justamente favoreciendo lluvia y esto hace que los termómetros bajen un poco. Lo vemos en Durango con 21 grados centígrados, Hermosillo, Sonora se queda en 30 al igual que Mexicali, Tijuana 22, vemos en La Paz con 30 grados centígrados sin lluvia, en Mazatlán, que le comentaba, Sinaloa, nublado, lluvioso y demás, igual que Zacatecas, en San Luis Potosí se mantendrán 27 grados centígrados, pronóstico de lluvia, también para Monterrey, Nuevo León y Coahuila en el transcurso de hoy y hasta mañana vendría una recuperación de las bandas nubosas de Fernán. En el centro del país llueve, pero por otro sistema. Esto es un canal de baja presión en Guadalajara, son 22 grados centígrados, Ciudad de México 22, con pronóstico de lluvia, ya le comentaba, de manera muy ligera y moderada. En Veracruz se mantienen 30 grados centígrados, sin lluvia. En Oaxaca sí, pero con tormentas eléctricas. De igual forma en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Campeche, Mérida y Cancún mantienen pronóstico de tormentas eléctricas en el transcurso de hoy. ¿Por qué? Por otro sistema, es la onda tropical número 35, apenas llegando hacia el sureste mexicano, proveniente del Mar Caribe. Vamos a ver las temperaturas para el día de hoy, los próximos 2 días. Se mantiene aquí en la Ciudad de México el pronóstico de tormentas eléctricas, ligeramente más despejado mañana, con 25 grados máxima, mínimas de 13. Al despertar, si usted es friolento como yo, suétercito ligero, por favor, hay que cuidarse bien. Tormentas eléctricas también para el día sábado y domingo, ya se lo extiendo desde ahorita. En Guadalajara, Jalisco, las temperaturas máximas alcanzan 28 grados con mínimas de 16. Tormentas hoy, tormentas mañana, tormentas el sábado por un canal de baja presión y la onda tropical número 34 está ahí con ustedes, cuidado. Y en Monterrey, Nuevo León, regios, máximas de 28 grados, mínimas de 22. Ustedes pedían estos cambios, yo lo sé, ya habían sido 40 grados centígrados, mucho sol, mucho calor. Ahora, gracias a Fernán y sus bandas nubosas, continuaremos con pronóstico de lluvia prácticamente hoy y las próximas 48 horas. Vámonos a un corte comercial y regresamos con mucha más información aquí en Imagen Noticias. No le cambie. Pelotas, las cervezas, así tienen a la policía militar. Nosotros lo tenemos como buen ejemplo.
tenemos a esta gente y mira lo que hacen. De acuerdo con los pobladores, los militares irrumpieron sin una orden de cateo y se llevaron todo lo que la comunidad había comprado para celebrar una fiesta. Ese día iban a regalar juguetes. Sartenes, todo lo de la cocina. Sí, bueno, no se llevaron las camas porque yo creo que ya no les cabían. Si no, también se las hubieran llevado. Para evitar que los soldados se fueran, las mujeres se pusieron frente al vehículo militar. Incluso se sentaron en el cofre mientras llegaban a un acuerdo. Hablamos de valores morales, yo creo que hay que empezar por casa. Ahora, si para ustedes esto es una ofensa, yo les pido una disculpa, pero así también quisiera que seamos responsables y sabemos que esta mercancía es de procedencia ilícita. Los militares terminaron cediendo, bajaron la mercancía e intentaron retirarse, hasta que una mujer se dio cuenta que faltaban las botellas de tequila. ¡Revuelvan la botella, hijo de puta madre! Se llevaron botellas de Jimador, la Guardia Nacional. ¡Todas las pinches botellas que se llevaron, ratero! Se están robándolo. Algunas mujeres se subieron al camión militar para revisar que ya no faltara nada. Después de eso, los soldados se retiraron. Pero no nos vamos a meter más en detalle. Ya se bajó, pasamos a retirarnos y no pasa nada. Porque ya es de leche líquida. Y mientras se iban, los pobladores los corrieron a pedradas. Bueno, es de procedencia ilícita, no era de procedencia ilícita, hubo detenidos, no hubo detenidos, se permite que se apedree también a la Guardia Nacional. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que estamos viviendo? Pero bueno, ese mismo pueblo bueno y sabio ayer estuvo más cerca que nunca del presidente López Obrador. Ocurrió afuera de Palacio Nacional. Estudiantes de la Escuela Normal Jacinto Canec de Chiapas querían instalar un plantón para protestar por el cierre de la normal. Los policías militares que resguardan el recinto intervinieron. Los normalistas los agredieron y lesionaron a 3 elementos. La falta de respeto total a la autoridad, eso es lo que estamos viviendo, un estado de impunidad verdaderamente muy peligroso. Y la orden sigue siendo la misma, no responder a las agresiones. Así lo confirmó el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, tras el altercado en Palacio Nacional. Detalló que aun cuando una manifestación sea ilegítima, las fuerzas del orden no van a actuar en contra de los ciudadanos. Y mire, aquí hay que tomar en cuenta una cosa, algo muy distinto es represión y otra cosa es que se cumpla con la ley, que no haya impunidad. Son dos enunciados totalmente diferentes. Entiendo el punto de vista del gobierno de que no haya represión a quien se está manifestando, pero de la represión a que se permita violar la ley, me parece que el asunto o la distancia es muy importante. Ayer en Puebla, al menos 50 habitantes de la localidad de Cañada de Morelos golpearon, desarmaron y retuvieron a 14 policías estatales para usarlos como moneda de cambio por 3 pobladores que fueron detenidos la madrugada del miércoles cuando viajaban en un automóvil con reporte de robo y quienes además iban armados. Durante 16 horas de detención se registró un enfrentamiento que dejó un oficial y un civil heridos, así como una patrulla incendiada. Con el apoyo de la Guardia Nacional y tras varias horas de diálogo, los 14 agentes fueron liberados, mientras que los 3 pobladores detenidos fueron presentados ante la Fiscalía General de la República. Bueno, sí van a ser los del PAN, pero van a ser los que a mí me gusten. Parece que esa es la postura de Morena y su aplanador en la Cámara de Diputados. Por lo pronto, la elección de la mesa directiva está empantanada. Los transitorios son desmesurados y contradictorios, hasta los aparatos se sonrojan. Que preparamos como parte. Continúa atorada la elección de la mesa directiva en San Lázaro, luego que por tercera ocasión Morena rechazó la propuesta panista de integración de la misma. Y es que molestó a la bancada de Morena las declaraciones del líder nacional blanquiazul, Marco Cortés, quien consideró una victoria de su bancada el que el PAN presida un año la mesa directiva. Miren, no voy a calificar a las personas, simplemente voy a decir que vamos a actuar de manera institucional. Y necesitamos un perfil que nos dé garantías de una actuación institucional y no que sea una cuota del presidente de Acción Nacional. Aquí no va a meter la mano.
En la lista propuesta por el PAN está como presidenta Laura Rojas, a quienes algunos consideran cercana a Marco Cortés. Mientras tanto, Porfirio Muñoz Ledo seguirá siendo el presidente de la mesa directiva. Si se alcanza un acuerdo este mismo jueves, tomaría protesta la nueva integración. Si no, el diputado Muñoz Ledo terminaría su periodo a las 12 de la noche. Y vamos a poner todo lo que esté a nuestro alcance para evitar que lleguemos a una situación de crisis constitucional. Pero, mientras tanto, vamos a seguir viendo qué propuesta que corresponde a Acción Nacional puede transitar de acuerdo a las reglas que hoy nos rigen, las 2/3 partes. Y mañana estoy prácticamente convencido de que vamos a llegar a un arreglo, vamos a llegar a un acuerdo. Para Imagen, Aurora Cepeda. Y bueno, don Cucufato Muñoz Ledo se va, pero nos deja una joya de la cual Octavio Paz se sentiría orgulloso. Ayer, durante la sesión en la que votaban los transitorios, el aún presidente de la Cámara de Diputados no contaba con que su micrófono estaba abierto. Hizo un amable emplazamiento a los legisladores que vayan respetuosamente y se postren ante la progenitora o la graciosa autora de sus días y la importunaran. Revise el reloj, porque está marcando progresivamente. Cuando es una ley antigua, los transitorios son desmesurados y contradictorios, hasta los aparatos se sonrojan. Siguen a su madre. Qué manera de legislar. Dolores Padierna, creo que no le escuchó, pero bueno, ayer tocó tierra la tormenta tropical Fernand. Llegó antes de lo pronosticado a las costas de Tamaulipas. Ingresó por la comunidad de La Pesca, en el municipio de Soto la Marina. A lo largo del día, el fenómeno meteorológico fue perdiendo fuerza. Mantiene una trayectoria hacia el noroeste y actualmente, de acuerdo con la Conagua, se mantiene como baja presión remanente. En su trayectoria, Fernand dejó severos estragos en Nuevo León. Las lluvias torrenciales dejaron anegaciones importantes en la entidad. Importante acumulación de agua que hasta ahora ocasiona las públicas y privadas. La suspensión de las labores en las aulas son por segundo día consecutivo y son para evitar incidentes. Que se quede en Monterrey. El mandatario estatal exhortó a la ciudadanía a no salir de sus casas en caso de no ser necesario. Así es como se ve. En algunas avenidas trascendió que había una acumulación de agua de hasta 1 metro, por lo que se pidió precaución a los automovilistas y evitar el paso. Para Imagen, con información de Araceli Garza. Ya está aquí con nosotros nuestro querido Luis Wertmann para platicar. Querido Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Paco, buen día y buen día para todos. Y, a ver, tuvimos el informe presidencial. El tercer informe. Para no confundir. Es correcto. ¿Y qué te parece si lo invertimos? Haciendo un ejercicio de la sociedad, ¿no? Y decir, bueno,
¿Cómo nos evaluamos en estos primeros 9 meses? ¿Cómo nos comportamos nosotros como sociedad? Sí, ¿qué cumplimos? ¿Qué cumplimos o qué no cumplimos de nuestras promesas? ¿Qué somos mejores? ¿En qué no hemos avanzado? ¿Qué debemos hacer? Y entonces empiezas a darte cuenta de que, por ejemplo, tiramos más basura o menos basura. En la Ciudad de México, cada día promedio, lo que se llama la basura de la calle, el pañuelo facial, el vasito del café. La colilla del cigarro que la seguimos tirando. No, la colilla ni siquiera se contabiliza porque no tienes la manera, ¿eh? Claro. Pero son 1,500 toneladas que nosotros somos los que muy discretamente no nos damos cuenta que tiramos. Y que gracias a la gente del servicio de limpieza, todos los días se recoge la mayoría. Pero cuando lo que no se recoge va a dar a las alcantarillas. En época de lluvia se hacen tapones mezclado con el aceite que tiramos también por el drenaje desde las casas y restaurantes y tallercitos y talleres y se hacen unos tapones que eso te inunda y alguien pierde su casa por esas situaciones. O en época de sequía, pues que se vuelven los nidos ideales para toda la fauna nociva, ¿no? Claro. Entonces, ¿hemos sido mejores o hemos sido peores? Tú mismo lo has dicho, ¿cómo nos seguimos estacionando cuando vamos a dejar a los niños a la escuela? En 18ª fila. Por eso, ya no hablemos de la segunda y de la tercera, ¿no? Arrancó el Consejo de la Comunicación, este organismo que ya es aliado de medios de comunicación, de la sociedad, de las empresas, una campaña que se llama Los verdaderos mexicanos, los incorrompibles, ¿no? Y dentro de las cosas muy positivas que por primera vez a mí me toca ver, es uno de estos anuncios, es la imagen de un policía que se rehúsa a recibir una mordida. ¿Y por qué digo que es la primera vez y que hay que aplaudirles? Porque nuestros policías son probablemente los funcionarios más maltratados por nosotros cuando ellos son el primer funcionario con el que la sociedad está en contacto. Así es. Entonces, ahí tenemos que marcarnos también una palomita en decir qué bueno que estamos dignificando y dándonos cuenta de la importancia y de todo lo que debemos de seguir haciendo. Y seguir con lo que tú y yo hemos dicho es, nos tenemos que dar cuenta que los que somos dueños del gobierno somos los ciudadanos, pero que si no cumplimos con nuestro deber, y nuestro deber que es alzar la voz cuando no van las cosas bien, denunciar, por más que nos digan que no sirve para nada, es nuestra herramienta y eso es lo único que nos va a bajar estos niveles de impunidad, estos niveles de violencia, este sometimiento, porque tenemos unos verdugos, Paco, que se llaman delincuentes. Así es. Y que somos nosotros como sociedad, marcándole el camino a nuestras autoridades y a nuestros gobiernos, los que vamos a hacer que esto salga bien adelante, que mejore positivamente y que tengamos este desarrollo y crecimiento y bienestar y prosperidad que nos merecemos todos los mexicanos. Y no hay de otra, ojalá que lo entendamos. Pues tenemos que hacerlo y hacerlo siempre, como hemos dicho, juntos y unidos. Así es. Luis Wertmann, como siempre. Gracias, Paco. Muchísimas gracias. Un gran día para todos. Igualmente. Vamos a los deportes, Jerry Licea. Elementos de la Guardia Nacional fueron retenidos por habitantes del poblado Vicente Guerrero en Veracruz. Fueron confrontados y acusados de robar diversos enseres y mercancías en 2 domicilios. Tras ser amenazados, regresaron todo, señalando que se trataba de productos robados.
Presuntos estudiantes de la Escuela Normal Jacinto Canec de Chiapas querían instalar un plantón a las afueras de Palacio Nacional para protestar por el cierre de su escuela. Policías militares que resguardan el recinto quisieron evitarlo. Los normalistas los agredieron con palos y lesionaron a 3 elementos. Tocó tierra la tormenta tropical Fernand en las costas de Tamaulipas. El fenómeno meteorológico fue perdiendo fuerza. Actualmente, de acuerdo con Conagua, se mantiene como baja presión remanente. 172 indocumentados fueron detectados escondidos en la caja de un camión en el sureste mexicano. Apretados, hacinados y en condiciones insalubres, eran transportados. 100 adultos y 72 niños quedaron a disposición del Instituto Nacional de Migración. En Nuevo Laredo, Tamaulipas, militares y policías se quedaron sin gasolina para abastecer a las patrullas, como lo escucha. Esto debido a que los despachadores fueron presuntamente amenazados por integrantes del Cártel del Noroeste. Ninguna estación de gasolina puede venderle combustible a los uniformados, con lo que buscan evitar los operativos que se realizan en la zona en contra de la delincuencia. Las amenazas del Cártel del Noroeste fueron confirmadas por la Asociación de Gasolineros de Nuevo Laredo, quienes piden ayuda para solucionar el problema y que no se afecte con los operativos a la seguridad en la zona. Mientras tanto, en Veracruz, Verónica Hernández fue nombrada la encargada de despacho de la Fiscalía del Estado tras la separación temporal de Jorge Winkler. En un breve mensaje aseguró que iniciará una nueva etapa en procuración de justicia en la entidad y quedará atrás la etapa negra de la indolencia, la ineficiencia y el uso perverso de la ley. Dijo que ahora corresponde trabajar y alinear esfuerzos con el resto de las instituciones para cambiar la percepción de injusticia que prevalece en Veracruz. El fiscal general en suspensión, Jorge Winkler, informó que inició un recurso de control de constitucionalidad en contra de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz tras determinar una remoción temporal de su encargo. Aseguró que no existe esa figura local y los diputados no presentaron pruebas sobre su elección ilegal o sobre algún tipo de acción ilegal. Winkler afirmó que violaron una suspensión definitiva otorgada por un juez federal, lo que también es constitutivo de un delito. Abogados de Joaquín El Chapo Guzmán informaron que buscarán la repatriación de su cliente y que sean devueltos a México los 14,000 millones de dólares que el gobierno de Estados Unidos quiere decomisarle. Afirmaron que ese dinero podría ser destinado a los pueblos indígenas. La declaración se da luego de que en el Senado mexicano se promoviera la creación de una comisión binacional para negociar la repatriación de bienes decomisados a Guzmán Loera, así como de cualquier otro traficante de drogas que haya sido juzgado en los Estados Unidos. Mientras tanto, en Veracruz, pobladores de la comunidad de Vicente Guerrero, en el municipio de José Azueta, retuvieron a elementos de la Guardia Nacional durante 4 horas. Los señalaban de haber saqueado 2 casas. Los vecinos indicaron que los elementos ingresaron a los domicilios con el argumento de que se escondía mercancía presuntamente robada. Los pobladores afirmaron que eran regalos para la fiesta de la localidad, entre los que se encontraban pelotas, juguetes, sartenes, tanques de gas, cervezas y botellas de tequila. Finalmente, los uniformados regresaron los objetos y se retiraron del lugar en medio de gritos y de pedradas. También en la Ciudad de México, normalistas de la Escuela Jacinto Canec de Chiapas agredieron a policías militares afuera del Palacio Nacional. Los presuntos estudiantes pretendían atar una lona a la herrería para instalar un plantón en protesta por el cierre de la normal. Los policías militares que resguardan el lugar intervinieron para evitarlo y en respuesta fueron agredidos a palos. 3 elementos resultaron lesionados. Ante esto, el vocero de la presidencia, Jesús Ramírez, enfatizó que las Fuerzas Armadas tienen la instrucción de no responder a ninguna agresión de manifestantes. Ayer le presentamos la carta que envió el empresario Shen Li Yegon a mi compañero Ciro Gómez Leiva. Junto a esta también hizo llegar una copia del escrito que le mandó al presidente López Obrador. En él pide al mandatario que sea investigado a fondo su caso. Yegon afirma que fue víctima de robo, ya que en su casa de Las Lomas había más dinero del que la PGR informó luego de que fue detenido. Se dice que están perdidos nada más 70 millones de dólares. En otros asuntos, continúa en suspenso la elección de la mesa directiva en la Cámara de Diputados, luego de que por tercera vez Morena rechazó la propuesta panista de integración de la misma. En la lista propuesta por el PAN está como presidenta Laura Rojas, a quienes algunos consideran cercana a Marco Cortés, presidente nacional del partido. Si se alcanza un acuerdo, este mismo jueves tomaría protesta la mesa directiva.
Y don Cucufato en la Cámara de Diputados, don Cucufato Muñoz Ledo, durante la discusión del artículo 17 de la Ley Orgánica y luego de la queja panista por incluir en la votación modificaciones en las que no estaba de acuerdo, el todavía presidente de la mesa directiva, Porfirio Muñoz Ledo, hizo un amable emplazamiento a los legisladores a que fueran a postrarse ante la graciosa autora de sus días y la importunaran de esta forma. Revise el reloj, porque está marcando progresivamente. Cuando es una ley antigua, los transitorios son desmesurados y contradictorios, hasta los aparatos se sonrojan. Siguen a su madre. Qué manera de legislar. Oh, hijo, despacito, chinguen a su madre, pero poquito, ¿no? Don Cucufato. Ay, nuestros políticos. En otras joyas, el subdelegado del ISSSTE en Michoacán, José Manuel Mireles, llamó pirujas a las concubinas de los derechohabientes de la dependencia federal. A estos los acusa de pagar bajas cuotas y exigir atención médica costosa. El médico de profesión puso como ejemplo el caso de una paciente que necesita hemodiálisis, cuyo costo sin subsidio sería de 1,200 pesos y solo aportan a la institución cuotas de 490, además de atender a las concubinas del derechohabiente. Fíjese nada más, hágame el favor, digo, estamos llenos de imbéciles en este país. Si afuera les cuesta 1,200 pesos, aquí están pagando 490 al mes. Al mes. Y aparte de atender a este señor con hemodiálisis, tenemos que atender a toda su familia. Y tenemos que atender a la primer. Yo les digo de otra manera, pues es que la calenteño también, ¿eh? Hay que tener la primer piruja, la segunda piruja, la tercera, la cuarta y hasta la quinta. No me diga que no son maravillosos nuestros funcionarios. Bueno, continúa la investigación por el secuestro y homicidio del estudiante universitario Norberto Ronquillo. La juez 15 de distrito, Rosa Montaño Martínez, concedió un amparo en contra del auto de vinculación por el delito de secuestro agravado en contra de José N., alias El Puebla, uno de los 3 detenidos señalados por rapto. Este sujeto fue detenido por policías de investigación por el delito de narcomenudeo el pasado 20 de julio y al estar internado en el reclusorio norte le cumplimentaron la orden de aprehensión por secuestro en el caso de Norberto. Nos vamos hasta Chiapas con otro asunto que, bueno, es de todos los días. Los inmigrantes en Tapachula, los ciudadanos africanos y haitianos impidieron por segundo día consecutivo la apertura de un módulo del Instituto Nacional de Migración instalado a las puertas de la estación migratoria Siglo XXI. Volvieron a causar destrozos, a tirar las sillas y las vallas metálicas. Ante esta situación intervinieron elementos de la Guardia Nacional para controlar a los migrantes, quienes exigen que las autoridades de migración les permitan transitar libremente por el país rumbo a la frontera con Estados Unidos. Estamos contra todo el prolongamiento de trámite. Mientras tanto, en la carretera Coatzacoalcos, Villahermosa, en Tabasco, 172 migrantes, entre los que se encontraban 72 menores de edad, fueron localizados por policías federales cuando viajaban en la caja de un camión, la cual iba cubierta con una lona. Gracias a un equipo de rayos X, los agentes detectaron a las personas, quienes presentaban ya signos de deshidratación debido a las condiciones de hacinamiento en las que viajaban. El chofer fue detenido, mientras que los indocumentados, en su mayoría hondureños, fueron trasladados a las instalaciones del Instituto Nacional de Migración. Mientras que en Guanajuato, autoridades estatales de salud manifestaron su preocupación por la falta de vacunas en contra del neumococo y la influenza, de la misma forma que existe el temor de brotes de sarampión provenientes de otros estados del país. La estimación de las autoridades federales es que las vacunas en contra del sarampión lleguen hasta el mes de diciembre. Ante esta situación, la Semana Nacional de Salud fue pospuesta hasta el mes de noviembre. No se sabe cómo inició la discusión y el posterior intercambio de golpes entre pasajeros de la línea B del metro en la Ciudad de México. Se trata de una mujer y un hombre que manotean y posteriormente van a dar al piso. Los usuarios solo se limitan a ver. ¿Por qué no te pones con un güey? Eres una ¿Por qué no te pones con un güey? Eres una No te quiero pegar. ¡Gózate, perro! Tienes que ir Déjalo ya. Déjalo, Déjalo la verga. Déjalo la verga. Déjame, perro, En Toluca, en el Estado de México, los habitantes de una casa sorprendieron a 5 sujetos desvalijando su automóvil, pero en lugar de escapar, los delincuentes se enfrentaron a los vecinos y amenazaron con regresar. Hágame el favor.
Paco, en el mundo los niños migrantes la siguen pasando mal. Quienes han sido separados de sus padres en la frontera de México y Estados Unidos el año pasado mostraron síntomas crecientes de estrés postraumático que se agravaron durante el proceso frenético de reunificación familiar. Así lo reveló el informe de un organismo supervisor interino del gobierno de Estados Unidos. Agregó que los menores tenían más síntomas de miedo, sensación de abandono y estrés postraumático que quienes no fueron separados de sus padres. Y mire, esto es interesante. La Junta de Supervisores de la ciudad de San Francisco, California, aprobó por unanimidad una resolución que declara a la Asociación Nacional del Rifle como una organización terrorista. Esto por incitar actos de violencia, desinformar y difundir propaganda sobre el uso de armas. Además, San Francisco pidió a otras ciudades que sigan el ejemplo. ¿Se podrá? Y en otras noticias, la alta comisionada para los derechos humanos de la ONU, Michelle Bachelet, dijo que el gobierno de México debe fomentar el diálogo con la sociedad civil. Esto para afrontar problemáticas como el miedo en el que viven activistas y periodistas debido a los 13 y 11 asesinatos respectivamente en lo que va de este año. Además, los feminicidios y las desapariciones forzadas. Y en otra información, la enorme capa de hielo de Groenlandia podría haberse derretido a una velocidad récord este año. Así lo advierten los científicos, que concluyen que solo durante el 2019 la capa perdió el hielo suficiente como para elevar el nivel medio del mar en más de 1 milímetro. Los investigadores dicen que están asombrados por la aceleración del derretimiento y temen por el futuro de las ciudades que se ubican en las costas de todo el mundo. Y los que están felices son los chinos y los rusos, porque se está abriendo una ruta comercial por demás interesante. Bueno, pues está a punto de realizarse la tercera edición de la carrera Todo México Salvando Vidas que organiza la Cruz Roja Mexicana y que, bueno, lo que hemos ya hablado muchas veces, no solo es la convivencia, sino también un estilo de vida saludable. Y está con nosotros, por supuesto, Alejandro Muguerza, que es el director nacional de captación de fondos de la Cruz Roja Nacional. ¿Cómo estás, Alejandro? Bienvenido. Francisco, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y un gusto platicar con tu auditorio. Pues bueno, lo que estábamos comentando, ¿no? Esta carrera que tiene un doble propósito bueno. Primero, ayudar a la Cruz Roja, que es la que nos ayuda siempre, y en segundo lugar, propiciar estos estilos de vida saludable, correr y sobre todo también la interacción, la convivencia con la familia. Sí, la verdad es que dentro de todos nuestros objetivos, uno de ellos y el más importante hoy por hoy es la prevención, y lo que buscamos es invitar a todo México a que asista a un evento de este tipo, donde puede correr 10 kilómetros, correr 5 kilómetros o incluso caminar con la familia, con los vecinos. Participar en un evento de estos y generar la disciplina del ejercicio. Estamos seguros, porque así ha sido, que una vez que participan en uno de estos eventos les gusta, se vuelven a inscribir a otro y en un año ya tienen la disciplina y la cultura de tener hábitos saludables, de hacer ejercicio, de inculcarle a los hijos a hacer ejercicio. Creo que a la edad de muy joven tenemos que tener ese primer contacto con el deporte y con el ejercicio, sentirnos bien y sobre todo tratar de evitar enfermedades que, como ustedes saben, en este país desafortunadamente sufrimos bastante. Sí, ¿no? Las crónicas degenerativas. Crónico-degenerativas no transmisibles. Diabetes, etcétera, etcétera. Obesidad. Sedentarismo. Todas aquellas que se pueden evitar con ejercicio y con hábitos saludables. No necesitamos medicamentos. Además, me gusta una cosa, creo que el hacerlo masivo en todo el país, correrlo simultáneamente en todos los estados de la República, ¿cómo coordinan todo eso? Porque debe ser un esfuerzo enorme. Muy buena pregunta. Fíjate que somos la única institución que podemos lograr algo así por nuestros voluntarios. Tenemos más de 46,000 voluntarios a nivel nacional. Qué locura, ¿no? Y todos y cada uno participan. Gracias a nuestros patrocinadores se costea la operación, pero la logística la arman nuestros voluntarios. Son personas que tienen el don de gente, que viven para ayudar. Entonces, en uno de estos eventos también esa parte es muy agradable. El contacto con nuestros voluntarios, de todos los mexicanos, que no necesariamente tienen que verlos en un desastre, sino en este tipo de eventos, y que tengan una relación más amistosa, desde luego más amigable, pero sobre todo
menos dramática Claro. que en un desastre. Oye, además de todo, es muy disfrutable esta carrera porque van a tener rutas extraordinarias y lugares que vamos a poder disfrutar que regularmente nada más en coche, ¿no? Porque no podemos caminar por esos lugares. Así es, la verdad es que en estos eventos se unen autoridades, empresas, población abierta y todo el mundo se pone su granito de arena. En este caso, las autoridades nos han autorizado las mejores rutas. En los 32 estados, en los 36 eventos, tenemos rutas sensacionales. Aquí mismo en México, en la Ciudad de México, es Reforma. Está padrísimo. Salen del Ángel, ¿no? Del Ángel de la Independencia a las 7 de la mañana. Es amaneciendo. Entonces, la verdad que hacer ese recorrido, ya sea corriendo o caminando, se ve extraordinario. Y sobre todo, Francisco, el sentimiento, el feeling, podría decirle yo, que tienes de hacerlo y participar con tantas personas que quieren ayudar al prójimo y que están dispuestas a que a través de la Cruz Roja dar un donativo que saben que al final del día va a ser para mejorar nuestro país y para mejorar a nuestros conciudadanos. No, pues no, nada más felicitarlos porque Claro. la verdad es que el esfuerzo es mayúsculo. Yo me quedé pensando en esta situación, ¿cómo le harán en los 32 estados para realizar la carrera en forma simultánea? Hasta de dar el banderazo en el mismo momento en toda la República, ¿no? Así es que felicitarlos porque además hacen una extraordinaria labor. Perdónenme, yo creo que si hay una institución que verdaderamente es un ángel en la carretera, en desastres, en cualquier situación, siempre ha sido la Cruz. Y que tiene la confianza y el cariño de los mexicanos. Exactamente. ¿Las inscripciones en dónde, mi querido Ale? Las inscripciones, hoy es el último día para inscribirse. Yo los invito a que lo hagan a partir de este momento. Es en la página de www.cruzrojamexicana.org.mx, en Emoción Deportiva y en Tiendas Martín. A partir de mañana ya tendrá que ser en las delegaciones de Cruz Roja Mexicana, pero la verdad es que la comodidad de hacerlo en internet, yo los invito. Hoy es el último día y tenemos todavía espacios y lo que queremos es que entre más mexicanos disfruten y vean que hacer ejercicio y tener hábitos saludables es sencillo y que lo adopten como cultura. Un mejor país vamos a tratar de crear, sobre todo cultura de prevención, que eso es lo que nos va a salvar de muchos desastres y de la vida diaria también. Claro, y disfrútelo en familia, de verdad que esas carreras son padrísimas. Eso es muy importante, con los vecinos, con la familia, es 100% incluyente, puedes llevar en silla de ruedas, puedes llevar carriolas, la verdad es que aquí no hay pretexto. Tú me decías que tal vez estás de viaje. En Durango también vamos a tener carrera en todo el país. Eso me da mucho gusto, pero voy a estar en Torreón. Entonces ahí no corro. También en Torreón vas a correr. Puedes correr de Durango a Torreón. No, pues bueno, si me dan $1 por cada kilómetro lo hago. Lo hacemos con mucho gusto. Querido Ale, Muchísimas felicidades por la gracias. iniciativa, Muchísimas Alejandro gracias. Muguerza. Y vamos al clima con Sammy Rocks. De Durango a Torreón. Y ya estamos de regreso con toda la información y detalles del pronóstico del tiempo. Atención, nada más para un panorama general. Aquí está Dorian, ya pasando por las Carolinas. Carolina del Sur, Carolina del Norte, estará desplazándose hacia Virginia y de ahí hacia aguas del Atlántico. Es huracán ya con vientos sostenidos de 120 kilómetros por hora. Aquí tenemos a Juliet, el cual se formó, se pasó paralelo a la costa mexicana, centro occidente, evolucionó a ser huracán mayor, no nos afecta para nada. Lo que tenemos aquí, esto es Fernand como baja remanente. Fernand empezó a expandir sus bandas nubosas hacia Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila. Toda esta condición de lluvia continúa también para el día de hoy, de intensidad fuerte. A partir de mañana ya serán cielos parcialmente nublados, incluso bajará completamente el temporal lluvioso. Esto que vemos aquí es el paso de una onda tropical, que es la número 34, y está ingresando la número 35 aquí en aguas del Mar Caribe. Empezará a llegar a la península de Yucatán, Quintana Roo y Campeche, a generar cambios, a generar más nubecitas, pues ya los cielos despejados y las temperaturas ya los tienen locos por allá. Hay mucho calor, nada más que va a llegar esta onda tropical. Un día va a favorecer lluvia y de nueva cuenta el sol y el calorcito rico, pero bueno, vemos esta condición en la región noroeste también extendida como un canal de baja presión. Sonora estará con cielos parcialmente nublados, de igual forma en Sinaloa esperamos lluvia, y esta actividad de Fernand no solamente se extiende hacia Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, sino también Durango, Zacatecas y San Luis Potosí. Valle de México, ¿tendremos pronóstico de lluvia? Sí, certero, nada más que la evolución de tormenta es de manera ligera y moderada. No se han estado presentando tormentas
tormentas fuertes ni mucho menos intensas. Ahora, vamos a ver las temperaturas en la Ciudad de México para los próximos días. Este juevesito, a unos pasitos bien chiquitos de dar inicio al fin de semana, vemos 24 grados máxima, mínimas de 14, pronóstico de tormentas para viernes, para sábado se extiende este temporal, baja un poco el día de mañana. Ahora en Guadalajara, Jalisco, tapatíos del alma y del corazón, máximas de 28 grados, mínimas de 16, con pronóstico de tormentas eléctricas para jueves, viernes y el sábado. El sábado incluso continuaremos para el domingo con pronóstico de lluvia por canales de baja presión extendidos en todo el occidente centro del país. Monterrey, Nuevo León, regios. Máximas de 28, mínimas de 22. Bajaron las temperaturas, tanto se lo pedimos a Diosito. Miren nada más, jueves, viernes y sábado ya con un pronóstico de lluvia. Es moderada, no con la intensidad de ayer, nada que ver. Ahora vamos a ver las temperaturas en Puebla. Unos termómetros máximos que se mantienen también similares a los de la Ciudad de México, máximas de 25, mínimas de 13, pronóstico de tormentas eléctricas prácticamente hoy, y recupera la lluvia en el oriente del país, en el centro a partir del sábado. Mañana tendremos una tregua momentánea. En Tijuana, las temperaturas máximas se mantendrán de 30 grados centígrados y las mínimas de 20. Sol y calor. Baja California está, bueno, perfecto para que nos vayamos este fin todos. Y bueno, para mi gente en León, Guanajuato, vamos a 26 grados máxima, mínimas de 14, pronóstico de tormentas eléctricas. Aquí sí, en todo el Bajío y en toda la línea centro-occidente por canales de baja presión, recuerde, hay un pronóstico de lluvia. Vámonos a un corte comercial y regresamos con mucha más información aquí en Imagen Noticias. No le cambie. En la Ciudad de México, las alcaldías de Tlalpan e Iztapalapa verán reducido el suministro de agua potable la próxima semana. Esto debido a que disminuyó en 20% el caudal para esta temporada ante la falta de lluvias. Se estima que sean al menos alrededor de 500,000 personas las que resulten afectadas al respecto. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anunció que se dispone de un plan de distribución de agua mediante pipas. La Conagua dijo que el problema se replica a nivel nacional debido a la escasez de lluvia. En la alcaldía de Benito Juárez, en la Ciudad de México, se capta el agua de lluvia con buenos resultados. El sistema de prueba ha captado más de 2,5 millones de litros de agua de lluvia, misma que se ha utilizado antes de llegar al desagüe de la ciudad. La alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México se encuentra innovando en el tema de captación de agua de lluvia para aprovecharla en el uso humano. Se trata de un circuito hídrico utilizado para convertir a la demarcación en una zona autosustentable y al mismo tiempo apoyar a sus habitantes en casos de contingencias por falta de agua o incendios. Dicen que esto evitaría el colapso del drenaje en momentos de precipitaciones pluviales intensas. A través de un sistema moderno y con tecnología de punta, en poco tiempo se han captado más de 2,5 millones de litros de agua de lluvia que no ha llegado al desagüe del edificio de gobierno. La idea es que ojalá esta puede ser un proyecto que se replique en otros puntos de la ciudad, que se requiere, que todo lo que pasa hoy, que todas las lluvias tan atípicas que estamos teniendo en la Ciudad de México, pues terminen no solamente generando dolores de cabeza a los gobiernos, porque se encharcan las calles, porque se caen los árboles, sino porque también puede ser utilizada y puede tener un uso benéfico para toda la población. En esta primera etapa, la alcaldía Benito Juárez invirtió un total de 6 millones de pesos. Se calcula que con este proyecto se ahorra hasta un 40% en el pago del sistema de aguas de la Ciudad de México. Me parece que vale muchísimo la pena porque hoy lo que estamos pagando al sistema de aguas de la Ciudad de México lo que nos está permitiendo es reducir los costos de lo que hoy la alcaldía gasta y que paga el sistema de aguas, y que entonces ese recurso puede ser reinvertido, redireccionado, redirigido a obras de infraestructura en beneficio de los habitantes. Para el diseño de este sistema se buscaron las caídas naturales del edificio delegacional sin afectar estructuralmente al inmueble. Son 8 tanques de almacenamiento con 5,300 litros de capacidad cada uno, mismos que se colocaron en el subterráneo dentro de un cubículo. Estos tanques son los que reciben finalmente el agua de lluvia captada desde la azotea. Posteriormente es conducida por un tren de filtrado en cloración, un ducto con material multicapa y uno más con filtro de carbón, canales que sirven para luego reinyectarla ya libre de impurezas a la cisterna del edificio y entonces comenzarla a consumir. Para Grupo Imagen, Atalo Mata, Otón.
Y mire, sin duda, uno de los problemas más importantes que tenemos en México, que nos preocupa todos los días, es la violencia y la inseguridad. Por eso vamos a analizar un poco en qué momento estamos. Le agradezco mucho la presencia de especialistas. Juan Ibarrola. Juan, ¿cómo estás? Gracias, Bienvenido. Paco. Muy buenos Te lo días agradezco mucho. También está con nosotros Javier Oliva. ¿Cómo estás, Javier? ¿Cómo te va? Saludarte, gracias. Eduardo Guerrero, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo Bienvenido. estás? Gracias por acompañarnos. Les quiero poner sobre la mesa algo. Yo estoy profundamente preocupado por las imágenes que estamos viendo en televisión de la agresión hacia la Guardia Nacional, que bueno, finalmente también se ha presentado agresiones en contra del Ejército, se han presentado agresiones en contra de la Policía Militar en Palacio Nacional, por decir lo de esta semana, ¿no? A mí me preocupa muchísimo, de verdad, porque creo que una cosa es la represión y otra cosa es la impunidad. O sea, y si estamos en este grado de impunidad, no creo que funcione ningún plan de nada. O sea, esa es mi opinión personal, pero por eso son los expertos. ¿Quién quiere comenzar? Juan, empiezas. Gracias. Efectivamente, imágenes fuertes, pero imágenes que debemos de entender bien su contexto, el origen, la dimensión completa del hecho. Es decir, en la gran mayoría de estos eventos, de estos videos que hemos visto, excepto el del día de ayer, y rápidamente lo voy a comentar al final de este comentario que estoy haciendo, pero la gran mayoría de estos ataques o de estos intentos de humillación a las Fuerzas Armadas son verdaderamente orquestadas por grupos muy específicos, muy identificados, que siempre, Paco... O sea, son los delincuentes los que están... Por supuesto, y que siempre llevan mujeres y niños como frente. Es decir, conocen bien cuál es la reacción o cuál no va a ser la reacción del Ejército, de la Marina, de la Guardia Nacional ante una agresión. ¿Por qué? Porque si en primer lugar avientas mujeres y niños de parapeto y en segundo lugar nunca están armados. Entonces, según el manual del uso de la fuerza, según la ley también de uso de la fuerza, una agresión física se tendría que responder con agresión física. Sí. Sin embargo, no se está llegando a esta circunstancia de responder con la agresión física que podría ser. Es decir, los elementos de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Nacional estarían en su derecho de que si, como lo vimos ayer en Palacio Nacional, les dan de palazos, pues ellos también por lo menos defenderse a que no suceda. Desafortunadamente lo que se intenta es humillar. Creo yo que no lo logran. Sigue siendo, o sea, no es el pueblo de México el que está haciendo esto, y creo que eso es importante. No logran que el pueblo de México caiga en sentirse, vamos a agredir soldados, vamos a agredir pilotos, vamos a agredir marinos o guardias nacionales. Desafortunadamente las imágenes están ahí, y lo que sí es que al público le indignan. Recordemos que las Fuerzas Armadas siguen teniendo el 80% de aprobación, más del 80% de aprobación por parte de los mexicanos. Siguen siendo la institución de mayor nivel de confianza en el país. Claro. Entonces, eso es lo desafortunado. Eduardo, ¿tú qué opinas? A mí me preocupa, pero finalmente es la actuación correcta. ¿Se tienen que dejar, por así decirlo? No, yo creo que hay una confusión, como mencionaste al principio. Lo que me preocupa ahora es que si el propio presidente dicta esta línea de que no debe reprimirse al pueblo y pasamos de las cachetadas o de los zapes ya a una agresión más potente y hay una respuesta también más fuerte de las Fuerzas Armadas, pues pueda volverse un escándalo. Quizás es justamente lo que quieren provocar los criminales, ¿no? Ahora, a mí me preocupa la degradación de la imagen de las Fuerzas Armadas con esto, que se les pueda vapulear impunemente, humillar, ¿no? Como decía Juan. No es un problema, digamos, de fondo, no lo veo como un problema de fondo, sí me parece un problema de forma que puede afectar la imagen, y yo creo que esto se va a ajustar pronto, ¿eh? Yo creo que va a suceder una confrontación o algo en donde van a tener que cambiar o ajustar la reacción de los militares. Eso es bien importante, Javier, porque me parece, y yo siempre me lo he preguntado al aire, ¿cuándo va a haber una tragedia? O sea, cuando de verdad ellos se han comportado con un entrenamiento y con, además de todo, con mucha dignidad para no agredir a la gente. Pero ¿cuándo va a haber una tragedia, no? Porque hay veces que pues se ha pasado incluso por las guardias, las famosas guardias comunitarias en algunos estados de la República, que es muy discutible su legalidad o no, pero bueno, se ha pasado también por que les regresen armamento, ¿no? Estamos hablando también de ese nivel. ¿Cuándo se va a salir un balazo y esto va a terminar en tragedia? Bueno, puede ser en cualquier momento, es impredecible en términos de del contexto en el que se vaya a dar. Yo le llamo la pedagogía de la impunidad, es decir, el estar violentando, humillando al Estado mexicano representado por personal uniformado,
y debiera de haber sanciones inmediatas. Aquí es dónde están las procuradurías estatales, ¿no? O dónde está el auxilio de las policías municipales o estatales que deberían de actuar justamente como cuerpos intermedios, ¿no? Porque de otra manera, y lo apuntaban muy bien Eduardo y Juan hace un momento, de otra manera esto va a seguir escalando, pero además el deterioro, ¿no? La falta de respeto sin consecuencias, entonces es lo que nos está llevando a un escenario verdaderamente dramático, en donde la opinión internacional, los organismos multilaterales de derechos humanos, en fin, se va a hacer un problema muy serio cuando está todavía en proceso de formación la Guardia Nacional. Claro. Y que en estas circunstancias, bueno, la pregunta no es cuándo va a ocurrir, sino cuándo vamos a regresar a la normalidad y al Estado de Derecho, ¿no? Claro. Aquí me preocupa también algo, Eduardo, y yo lo he dicho siempre, a mí me parece que cuando tienes la política y la seguridad pública en la misma cancha, estás cometiendo un error fundamental. Y aquí estamos hablando de las declaraciones del presidente, que nunca se va a reprimir al pueblo, y lo que decía también, por supuesto, Juan, que tiene que ver con que esos son grupos organizados del crimen, grupos organizados por el crimen organizado, que son los que están de alguna forma tratando de minar la eficacia de las Fuerzas Armadas. ¿Cuándo vamos a separar eso? Porque creo que también es parte fundamental de que esto empiece a dar resultado, ¿no? Pues sí, mira, es que el error, digamos, inicial es que están utilizando la Guardia para todo. La Guardia está en el metro, la Guardia está en las calles, la Guardia está en las zonas rurales. Yo creo que aquí el grave peligro es que la Guardia se convierta justamente en el apagador de incendios que era antes la Policía Federal. Entonces, la Guardia es un cuerpo que, en mi opinión, debería estar combatiendo en zonas de control criminal, territorios en donde los criminales ejercen control, tienen retenes, filtran a las personas que pueden entrar a una zona. Ese tipo de lugares es donde justamente necesitamos la fuerza de una guardia. Entonces, aquí hay un gran peligro, Francisco, de continuidad con lo que estaba pasando antes. Entonces, me imagino que ahora que ya haya más consolidación, digamos, en el establecimiento de la Guardia, porque la verdad es que todavía es incipiente la presencia de la Guardia, y todavía como que yo veo ciertas dudas en su despliegue, etcétera, pues va a venir la parte ya de estrategia, dónde los queremos, con qué secuencia van a actuar, contra qué adversario. Yo creo que eso no lo tienen claro todavía, al menos a mí se ve que no tienen mucha idea de por dónde debe ir la Guardia. Claro. Que aquí hay una cosa importante, Juan, estamos hablando de apagar incendios, lo decía muy bien Eduardo. Y Tepalcatepec, vamos a mandar a la Guardia. Y en el metro vamos a mandar a la Guardia. Ante esta situación, ¿no podríamos haber dejado a la Policía Federal para ciertas cosas, como lo estaba diciendo Eduardo hace un momento, dejar a la Policía Federal para ciertas cosas, y en los lugares en donde hay ya un control mucho más enraizado del crimen organizado, llegar con la Guardia Nacional? Definitivamente, la Policía Federal, aún y a pesar de que en los últimos 6 años el presidente Peña Nieto no se fortaleció, al contrario, fue una corporación que en recursos, en certeza jurídica, en certeza estructural, organizacionalmente hablando, se le debilitó. Sin embargo, los resultados de la Policía Federal los últimos 6 años fueron bastante buenos. Aquí hay una mezcla terrible de política con seguridad. Cuando politizas la seguridad estás cometiendo un error. Cuando el presidente sale a decir que no se va a reprimir al pueblo hablando de Fuerzas Armadas y Guardia Nacional, el presidente se equivoca. Las Fuerzas Armadas, desde los últimos por lo menos 50 años, si tomamos Tlatelolco como una represión social, no ha hecho una represión a ideas, no ha hecho una represión a movimientos, ha actuado en contra de grupos criminales, ha fortalecido institucionalmente mucho el país. Entonces, hablar de que no se va a reprimir al pueblo, eso es estar utilizando al ejército como esa pieza de represión que no es. ¿Se le está faltando el respeto con ese discurso al ejército? Bueno, básicamente, sí hay, coincido con Juan, hay una imprecisión, ¿no?, en utilizar el argumento de la represión. Lo que pasa es que también el círculo, el entorno inmediato del presidente de la República, en términos ideológicos, públicamente han mantenido a lo largo de las décadas una actitud de desafecto, para utilizar una palabra adecuada, desafecto a las Fuerzas Armadas, ¿no?
Entonces, en el recurso retórico, en la argumentación, el aludir a las Fuerzas Armadas con esa naturaleza que no tienen, por supuesto, hay un error de percepción muy serio, sobre todo porque no hay unos manuales de uso de la fuerza en la legislación militar. De ninguna manera un superior le va a ordenar a sus subordinados que vayan y repriman a nadie, ¿no? Y ni tampoco lo han hecho los presidentes de la República en los sucesivos sexenios. Entonces, por eso, y entonces, ante esa situación de no reprimir y por la otra permitir las vejaciones, pues estamos en una situación que puede desembocar en un problema de fondo. Ahora, Eduardo, son dos términos distintos. Reprimir es una cosa y hacer cumplir la ley es otra. O sea, que creo que nunca se deben de confundir y creo que el ciudadano presidente lo está confundiendo de alguna forma o finalmente por quedar bien con todas esas personas que han tenido ¿cómo dijiste el término? Desafecto. Un desafecto por las Fuerzas Armadas para quedar bien con algunos de ellos que han sido parte de su movimiento, pues está queriendo mantener esa misma confrontación entre comillas, ¿no? No hablar las cosas claramente. Sí, tiene pánico de que vaya a haber una reacción fuerte de las Fuerzas Armadas, que vaya a haber un par de muertos y que se le haga un escándalo y que vengan todos los organismos internacionales y lo empiecen a acusar de que ya ahí se ven los resultados de la militarización, etcétera. A mí lo que me preocupa, Francisco, es que todavía estamos en las ramas, como que no veo al gobierno concentrado en lo importante, que es cómo vamos a bajar el homicidio, el secuestro, la extorsión en el país, que está en máximos históricos y ya en una, digamos, franja de estabilidad, ¿no? Estamos con 3,000 homicidios al mes, más o menos. De esos 3,000 homicidios al mes, 2,000 son ejecuciones. Tenemos a lugares como Guanajuato, donde mensualmente son 350 ejecuciones mensuales, niveles similares a Ciudad Juárez en 2011, que se convirtió en aquel momento en la ciudad más violenta del mundo. Y estamos además con una completa pasividad de los gobernadores en términos de policía municipal, policía estatal, ministerio público. Y se han creado palancas para que estas personas, los gobernadores y los alcaldes, también estén trabajando activamente a favor de la seguridad. Y creo que también falta un acompañamiento jurídico, ¿no? Ustedes lo estaban diciendo muy claramente. El uso legítimo de la fuerza lo tiene el Estado, pero nadie sabe cómo utilizarla, ¿no? Y nadie quiere hacerlo. Evidentemente las Fuerzas Armadas tienen un adiestramiento y un adoctrinamiento, que creo que eso es importante decirlo, para no caer en esa provocación y justamente no provocar la tragedia de lo que buscan estos grupos. Buscan un niño muerto, buscan una mujer muerta o buscan crear grupos como aquellos 22 mártires de Tlatlaya, que tanto los protegieron los grupos vulnerables, los grupos de derechos humanos, perdón, y que al final de cuentas resultaron delincuentes. Claro. Sin embargo, como no existe ese deseo de utilizar la fuerza, como bien lo mencionas, pues las Fuerzas Armadas de alguna manera tienen un freno, y no significa que en el momento en que se les quite vayan a salir a matar o vayan a salir a reprimir o vayan a salir a cometer excesos. No. Lo que sí se necesita es llegar a un estado de cosas diferente, de equilibrio, que como bien dice Eduardo, tenga un apoyo total de alcaldes y gobernadores. Ya lo vimos ayer en Nuevo Laredo, en todo Nuevo Laredo, no les están dando gasolina a las policías estatal, a la Policía Estatal y a las Fuerzas Armadas. Ahora, y el gobernador no hace nada, ¿eh? A mí me parece, nada más quiero hacer una aclaración porque nos vamos a tener que ir ya, que todas las semanas vamos a estar haciendo esta mesa porque me parece que es de vital importancia el seguir platicando de seguridad, pero también me parece que estamos llegando a un límite, lo hemos dicho muchas veces, las Fuerzas Armadas, la Guardia Nacional, que a mí no me parece mal que sea el Ejército, la Guardia Nacional, etcétera, me parece que es la última trinchera que tenemos, lo he dicho muchas veces, o sea, es la última. Y si eso falla, va a fallar todo en general. El asunto es que ya estamos llegando al límite de la falla. ¿Cuánto tiempo nos queda? O sea, ¿cuánto tiempo nos queda? También, sobre todo, me parece que forma es fondo. Si no se les respeta, pues obviamente los grupos delincuenciales grandes pues, van a actuar con más holganza como lo están haciendo. ¿Cuánto tiempo nos queda? Y con más impunidad, porque fíjense cómo algunos eventos dramáticos en términos de violencia se han cometido a plena luz del día, porque esto demuestra un sentido de impunidad por parte de las organizaciones criminales que son capaces de
desafiar en términos de armamento, en términos de despliegue, en términos de accionar. Entonces, sí estamos en una situación que sí me parece que es crítica ya en este momento. Oye, Javier, pero desafían bien porque desafían a nivel municipal. O sea, no están desafiando al Estado mexicano en conjunto, están desafiando a una autoridad municipal o bien a una autoridad estatal, porque saben dónde no cruzar una línea, lo cual es interesante, pero es grave. Es grave por la violencia, es grave por el efecto. Pero no están también desafiando al Estado. O sea, esto de no darles gasolina a las Fuerzas Armadas, ¿no están desafiando al Estado? Saben que legalmente el gobernador o el alcalde es el que primero debe de actuar. Y ya después buscar el apoyo federal, que para eso está la Guardia Nacional, como cuerpo intermedio. Finalmente, Eduardo. Sí, pero están muy cómodos los gobernadores. En realidad, ellos, cuando las cosas salen de control, siempre recurren a la federación, empiezan a gritar, a lloriquear, y llega la federación a rescatarlos, que es la misma lógica que teníamos con Peña y con Calderón. Yo creo que esa lógica hay que romperla de alguna manera y pues empezar a pacificar el país. Como decía Javier, estamos en un momento crítico y yo no veo que estemos entrándole realmente al toro por los cuernos, ¿no? Claro, pues bueno, vamos a seguir platicando de esto. Juan Ibarrola, muchísimas gracias. Gracias, Juan, Paco, gracias, Eduardo. Gracias, Eduardo Guerrero, Javier Oliva, muchísimas gracias. Y vamos con Marlene Starr. Gracias, Paco. Y buenas noticias para México. Puerto Vallarta será sede del Singularity U Mexico Summit, que es uno de los eventos de innovación y tecnología más importantes de América Latina. Inteligencia artificial, biotecnología, manipulación genética, robótica y nanotecnología son algunos de los temas que se tratarán en la tercera edición del Singularity U México Summit en Puerto Vallarta, Jalisco, los días 6 y 7 de noviembre. Un espacio diseñado para provocar conversaciones sobre el futuro con las mentes singulares que están cambiando al mundo, a partir de talleres innovadores para conocer las nuevas tecnologías y el pensamiento disruptivo. Por tercer año consecutivo, tenemos el honor y el orgullo de tener Singularity U México Summit en Jalisco. Y me preguntan por qué Jalisco. La verdad es que la respuesta es muy sencilla. Jalisco ha sido un punto clave en la innovación de nuestro país. Fue el primer estado en tener una Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, la cual muchos otros estados han ido siguiendo, pero también es el estado que le ha abierto las puertas a este tipo de iniciativas para que se vuelvan realidad. En conferencia de prensa, Alejandro Guzmán Larralde, coordinador general del Gabinete de Crecimiento y Desarrollo Económico del Gobierno de Jalisco, destacó que el estado ocupa el tercer lugar en aportación del PIB, prácticamente empatado con Nuevo León y solo después de la Ciudad de México y el Estado de México, lo que no es obra de la casualidad, ya que recordó, desde hace años se vienen fortaleciendo distintos ecosistemas para tener una gran diversificación de industrias, desde las agroalimentarias hasta las de alta tecnología, pasando por las metalmecánicas, turismo, plástico, químicos y farmacéuticas. Parte esencial es el impulso a todos los esfuerzos para innovar en distintos ámbitos, tanto de la educación, de la industria, de los sectores sociales. Y en términos de innovación, Jalisco está haciendo una gran apuesta. Tenemos ya un ecosistema muy, yo diría, integrado, muy fuerte, que lo venimos construyendo desde hace más de 30 años y hoy por hoy Jalisco está considerado como el hub de expansión de, por ejemplo, el área de Silicon Valley en California. El Singularity U México Summit en Jalisco es uno de los eventos de innovación y tecnología más importantes de América Latina. Más información en la página electrónica. Para imagen, Ernesto Méndez. Enhorabuena para México. Bueno, y ahora solicito su colaboración para ayudar al pequeño Javi. Él está internado en el Hospital Infantil de México Federico Gómez. Necesita de manera urgente donadores de plaquetas. Si usted puede ayudar o conoce a alguien que puede hacerlo, por favor comuníquese a los teléfonos 22 26 06 9698 o al 22 23 39 90 09. Ayudemos, por favor, a Javi. En el marco de la celebración de los 50 años del sistema de transporte colectivo Metro, los monumentos históricos de la Ciudad de México se unieron anoche al festejo, tiñéndose de naranja el monumento a la Revolución, la Glorieta de Colón, la de Cuitláhuac, así como la Victoria Alada en Paseo de la Reforma, lucieron la tonalidad del tradicional color de los gusanos del metro.
Y quien sigue muy de cerca los festejos del metro en la ciudad es Efrén Argüelles. ¿Dónde andas, querido Efrén? Buenos días. Efrén. Gracias, mi querido Paco. Saludo con gusto, al igual que a nuestro amable auditorio. En el marco del 50 aniversario del sistema de transporte colectivo Metro, las autoridades dieron a conocer que van a gastar 40,000 millones de pesos con el objetivo de mejorar todas las condiciones del sistema de transporte colectivo Metro en las 12 líneas. También dieron a conocer que no se va a ampliar este sistema de transporte colectivo Metro, únicamente van a continuar estas 12 líneas que operan aquí en la capital del país. Y hoy en especial nos encontramos en uno de los pasillos de la línea 2, es la estación Bellas Artes, en la conexión de la línea 2 a la línea 8, porque aquí encontramos toda una obra de arte que es parte del atractivo para estos días. Y estamos con Gerardo Lomelí, es un artista que ha trabajado en toda esta obra. ¿Qué es lo que transmiten? ¿Cuál es el objetivo? Gracias por atendernos. Buenos días. Sí, pues bueno, aquí lo que estamos viendo es la obra del maestro Pedro Friedeberg, ampliada a un tamaño monumental, ¿no? Lo cual nos remite un poco al muralismo mexicano, pero en realidad la obra es de un tamaño, de un formato pequeño. Nosotros lo que hicimos fue ampliar todos estos paisajes figurativos del maestro Pedro para lograr sentir la sensación de inmersión. Y bueno, esta sensación de inmersión también se da en el pasillo porque bueno, tenemos unas pantallas de gran formato y tenemos espejo en la parte superior para crear esta sensación que estamos viendo en este momento, ¿no? Estamos observando que conforme estamos avanzando, tiene movimiento las pantallas, lo que se está proyectando. Hay un sensor que detecta el movimiento de las personas y con esto generamos la obra. La obra está creada a partir de algoritmos matemáticos y bueno, dispara diferentes elementos que pueden ser partículas, que pueden ser figuras geométricas, y entonces el sensor está detectando aquí el movimiento de las personas y eso es la manera en que la obra se va transformando. Es, digamos, el público forma parte de la obra porque la crea al mismo tiempo que está pasando en tiempo real. No solo es visual, sino también tenemos audio. Sí, estamos inmersos en un espacio que nos genera tranquilidad, que nos genera una experiencia inmersiva, nuevamente les digo, que quiere apelar a las emociones de las personas y tratar de relajar al usuario en su tránsito cotidiano. ¿Qué es lo que observamos ya en este pasillo, que es la última etapa? Es la obra del maestro Pedro Friedeberg, también ampliada. Son tres, en realidad son tres cuadros del maestro Pedro que se llaman Estera 1, Estera 2 y Estera 3. Lo que hicimos fue tomar diferentes elementos de los cuadros, reproducirlos en formato grande y de este modo decorar la salida de la galería. Maravilloso, visualmente es maravilloso y el audio que tenemos también sirve realmente para relajarnos. Gracias por atendernos, Gerardo. Muchas gracias a ustedes. Ahí lo tienes, Paco. Esto ya lo pueden disfrutar los usuarios, los más de 5 millones de usuarios que registra el sistema de transporte colectivo Metro todos los días, que con esta inversión de millones y millones de pesos, el objetivo también es pasar de 5 millones a 6 millones de usuarios que se trasladen todos los días en las 12 líneas que conforman el sistema de transporte colectivo Metro aquí en la capital del país. Importante recordar, toda esta obra la encuentran en el pasillo de la conexión de la línea 2 a la línea 8, completamente gratuito. Parte del panorama esta mañana, mi querido Paco, en el marco del 50 aniversario del Metro aquí en la capital del país. Un fuerte abrazo. Regresamos con ustedes al estudio. Igualmente, Fred, muchísimas gracias. Se ve bien loco ahí el Argüelles. Vamos contigo, Enrique Villanueva, nuestro opinador. Muchas gracias, Paco. Oigan, dicen que el poder confunde a los inteligentes y vuelve locos a los... digamos que a quienes gustan de practicar la oligofrenia. Y es que en algunas fechas ya no se sabe si lo que se defiende es al proyecto de nación o a la enfermiza necesidad de mantenerse en el poder. Empecemos por Baja California. Luego de que la ciudadanía votara para elegir al gobernador por un periodo de 2 años, el Pleno del Congreso del Estado, de mayoría panista, aprobó de manera unánime ampliar el mandato a 5 años con una ley que pareciera cumplir más intereses personales que de bienestar para los ciudadanos. Ante la inconformidad, incluso se
se buscó avalar la reforma al artículo 8º transitorio de la Constitución con una consulta ciudadana. Esta semana, con el argumento de incumplimiento de exámenes de confianza, el Congreso de Veracruz, por acuerdo de los diputados de Morena, separó temporalmente de su cargo al fiscal Jorge Winkle, en un momento crítico, sobre todo después de los dimes y diretes entre el fiscal y el gobernador por el caso de la masacre en el bar de Coatzacoalcos. Llegó a tal grado la disputa que luego de la votación, diputados del PAN no pudieron presentar una denuncia en la Fiscalía General, pues el edificio se encontraba sitiado por unos 500 policías que les impidieron el acceso. Y bueno, ni qué decir de lo que ocurrió en San Lázaro, donde Morena buscaba retener la presidencia de la mesa directiva durante la mitad de la legislatura sin rolarla, como lo indicaba la ley, con el resto de los partidos. Lo que a grandes rasgos derivó en la renuncia de Porfirio Muñoz Ledo, ustedes ya vieron de qué forma, y esta reelección al presidencia de la Cámara de Diputados, evitando así una crisis constitucional. El resultado, la aprobación en lo general de la reforma a la ley orgánica del Congreso, que le dará a Morena para el 2021 una vez más la presidencia de la mesa directiva por 3 semestres consecutivos al ser mayoría absoluta y otros 3 semestres al resto de las fracciones, cosa que sigue sin agradar a algunos. En resumen, 3 conflictos que han enfrentado a contrarios y a similares, pues incluso los mismos integrantes de los partidos en distintos niveles han tenido que intervenir para buscar la negociación, y en donde hasta el presidente ha declarado que no se debe modificar la ley en función de intereses personales o de grupos, que no se puede tocar la ley ni hacer leyes a la medida. ¿Será que es tiempo de llamar a la mesura y recordar que se gobierna para todos? ¿O es que acaso estamos tocando ya la peligrosa puerta del autoritarismo, disfrazado de democracia hecha a modo por unos cegados paladines de la justicia? ¿Ustedes qué opinan? Paco, ¿cómo ves esta situación? Creo que estamos en esa delgada línea que tenemos que empezar a cuidar y que el poder no se apodere de ellos. Fíjate que yo no sé en esta situación si el presidente de la República verdaderamente está muy enojado, como él lo ha declarado, dice que es una vergüenza lo que está pasando con Morena, y si ha dejado al partido libre para que tomen esas decisiones, pero han sido decisiones muy desafortunadas, decisiones en contra incluso de la opinión, por lo menos pública, del presidente de la República, y creo que sí deberían de tener cuidado porque le están haciendo un grave daño al presidente, ¿eh? Ayer alguien me comentaba, no, es que seguramente fue decisión del presidente y se están haciendo. Me parece ya una hipótesis demasiado exagerada y maquiavélica, pero creo que le están haciendo daño porque, pues bueno, y deben de recordar primero, todos los que están ahí llegaron al Congreso, por lo menos el que mejor le fue, en un 80% gracias a López Obrador, ¿eh? No llegaron solos, porque si pretenden que llegaron solos, qué risa. ¿Y será que quizá Morena podría ser igual víctima de Morena? Puede ser. En fin. Así es. Gracias, Quique. ¿Qué le parece? En la conferencia mañanera de este jueves, el presidente López Obrador habló de la presencia del virus del dengue en el país y dio algunas recomendaciones para limitar la proliferación del mosquito transmisor. Todos podemos ayudar mucho porque tiene que ver con acciones de limpieza, el que no se acumulen residuos, basura, el que no tengamos charcos, el que no prolifere el mosquito, que es el que transmite el dengue. Entonces, tiene que ver mucho con lo que podamos hacer entre todos. Pues sí, estuviste a punto. Nuestro longaniza versión. Me espanté. Es que estábamos comentando, por supuesto, el exabrupto del diputado presidente todavía de la Cámara de Diputados, Porfirio Muñoz Ledo, que mandó a los miembros del Congreso a que se postraran humildemente ante los pies de la autora de sus vidas y le importunaran. Así es. Es una forma muy decente de decir que vayan una mentada de madre, ¿no? De mandarlos hasta allá, Paco, no digas groserías. No dije una grosería. Si lo dice el presidente del Congreso, no más falta, ¿no? Si lo dice Octavio Paz, te encanta. Sí. No, pero él dice otras cosas. Además, estamos citando a la fuente y eso periodísticamente sí se puede. Exactamente. Abro comillas, cierro comillas. Sí, que lo multen a él, a don Cucufato Muñoz Ledo. Oye, sí, porque nosotros nunca decimos malas palabras aquí. No, sí, yo sí las digo y además de todo lo acepto. Yo soy una persona que a mí me gusta hablarlo así y además no creo que nadie se deba de ofender. Porque así se dice. Pero además tenemos unos operadores de audio que son más rápidos que la cámara, por cierto. Eso quiere decir que yo te cortan el micrófono. Yo tengo justificación. No, todos tenemos justificación. Lean el laberinto de la soledad de Octavio Paz. Estado de México. Sí, pues las cosas se dicen con toda su letras. Como debe de ser.
Muchísimas gracias. Besos. Nos escuchamos a Del la norte 1:30. del Estado de México. Albóndiga. ¿De Linda Vista? Adiós a todos. De Teoloyucan. Ya me voy. Imagen Noticias con Francisco Sea, lunes a viernes 5:50 AM. Participa en Imagen Televisión.